47. Ubay ibn Ka'b, que Dios esté complacido con él. Oh Abu Mundir, ¿qué versículo del libro de Dios es el más grande? Preguntó al enviado de Dios, Dios le bendiga y le dé paz. Dios y su enviado lo saben mejor. Fue su respuesta. El profeta, Dios le bendiga y guarde, repitió su pregunta, y Abu Mundir respondió: Dios, no hay deidad sino Él, el viviente, la fuente autosubsistente de todo ser. Ni la somnolencia ni el sueño se apoderan de Él. Suyo es cuanto hay en los cielos y cuanto hay en la tierra. Y probablemente siguió hasta completar el versículo del Escabel, Ayatu al-Kursi 2:255. El profeta, Dios le bendiga y guarde, le dio una palmada en el pecho con la mano derecha en señal de aprobación al oír la respuesta, y con el rostro brillante de felicidad le dijo a Abu Mundir: que el conocimiento te deleite y te aproveche, Abu Mundir. Este Abu Mundir, a quien el profeta, Dios le bendiga y guarde, felicitó por el conocimiento y comprensión que Dios le había concedido, era Ubay ibn Ka'b, uno de los principales compañeros y una persona muy estimada en la primera comunidad musulmana. Ubay era un ansar y pertenecía a la tribu de Yazrai. Fue uno de los primeros en convertirse al Islam en Yatrib. Juró fidelidad al profeta, Dios le bendiga y guarde, en Aqaba, antes de la Égira. Participó en la batalla de Badr y en otras batallas posteriores. Ubay formó parte del selecto grupo encargado de escribir las revelaciones coránicas y poseía un musaf escrito de su propia mano. Sirvió al profeta, Dios le bendiga y guarde, como escribano, escribiendo cartas que él le dictaba. Cuando el profeta falleció, era una de las 25 personas, más o menos, que habían memorizado todo el Corán. Su recitación era tan hermosa y su comprensión del mismo tan profunda que el profeta animaba a sus compañeros a que aprendieran el Corán de él y de otros tres. Más tarde, Umar les dijo también a los musulmanes, mientras se ocupaba de algunos asuntos financieros del Estado: oh gentes, quien tenga alguna pregunta sobre el Corán, que vaya a Ubay ibn Ka'b. Umar añadió que quien quisiera aclarar asuntos de herencia, que preguntase a Zayn ibn Thabit, para cuestiones de fiqh a Mu'adh ibn Jabal, y para cuestiones relacionadas con el dinero y transacciones comerciales a él mismo. Ubay disfrutaba de un honor especial con respecto al Corán. Un día, el profeta, Dios le bendiga y le dé paz, dijo: oh Ubay ibn Ka'b, me ha sido ordenado que te muestre y te despliegue el Corán ante ti. Ubay se llenó de gozo. Sabía que el profeta solo recibía órdenes del cielo. Incapaz de controlar su emoción, preguntó: oh enviado de Dios, ¿he sido mencionado a ti por mi nombre? Sí, repuso el profeta, por tu nombre y tu genealogía, Nasab, desde el más alto de los cielos. Un musulmán cuyo nombre había sido transmitido al corazón del profeta de esta forma debía ser alguien de gran mérito y capacidad y de un rango muy elevado. Durante todos los años de su relación con el profeta, Dios le bendiga y guarde, Ubay se benefició de su tierna y noble personalidad y de sus nobles enseñanzas. Ubay transmitió que el profeta le preguntó en una ocasión: ¿quieres que te enseñe un sura como el que no ha sido revelado otro en la Torá, ni en el Injil, ni en el Zabur, ni en el Corán? Desde luego que sí, respondió Ubay. Espero que no salgas por esa puerta sin conocerlo, dijo el profeta, Dios le bendiga y guarde, prolongando así el suspense de Ubay. Ubay prosigue su relato. Se levantó y yo me levanté con él. Empezó a despedirse, mientras yo sostenía su mano. Traté de retenerle por temor a que se fuera sin hacerme saber de qué sura se trataba. Cuando llegó a la puerta le pregunté:
oh enviado de Dios, ¿el sura que prometiste enseñarme? Respondió: ¿qué recitas cuando empiezas tu oración? Entonces yo recité el Fátiha, el capítulo inicial del Corán, y él dijo: Ese son los 7 versículos más repetidos de los que Dios Todopoderoso ha dicho: te hemos dado los 7 versículos más repetidos y el grandioso Corán. La fidelidad de Ubay al Corán no admitía compromisos. En una ocasión, recitó parte de un versículo que el califa Umar parecía no recordar o no conocía, y le dijo a Ubay: has mentido. A lo que Ubay replicó: eres tú el que miente. Alguien escuchó estas palabras y sin salir de su asombro increpó a Ubay: ¿estás llamando mentiroso al Emir al-Muminin? Tengo en mayor estima y respeto al Emir al-Muminin que tú, respondió Ubay, pero se equivoca en su corrección del libro de Dios, y no voy a decir que el Emir al-Muminin está en lo cierto cuando ha cometido un error respecto al libro de Dios. Ubay tiene razón, concluyó Umar. Ubay da una idea de la importancia del Corán cuando un hombre acudió a él y le dijo: aconséjame. Y él respondió: toma el libro de Dios como tu modelo y guía, imán. Acéptalo como tu juez y dirigente. Es la herencia que el profeta, Dios le bendiga y guarde, te ha dejado. Es tu intercesor ante Dios y debe ser obedecido. Tras el fallecimiento del profeta, Dios le bendiga y le dé paz, Ubay se mantuvo firme en su adhesión al Islam y en su compromiso con el Corán y la sunna del profeta. Era constante en su ibada y a menudo se le encontraba en la mezquita durante la noche, después de la última oración de la noche, entregado a la oración o enseñando. Una vez estaba sentado en la mezquita después de la oración con un grupo de musulmanes, haciendo súplica a Dios. Umar entró, se sentó con ellos y le pidió a cada uno de ellos que hiciera un duá. Todos lo hicieron hasta que llegó el turno de Ubay, que estaba sentado al lado de Umar. Ubay se sentía algo cohibido por su presencia y la confusión lo paralizaba. Umar le animó y sugirió que dijera: Allahumma ighfir lana, Allahumma irrahmna. Oh Dios, perdónanos. Oh Dios, ten misericordia de nosotros. La fuerza que guió a Ubay durante su vida era su taqwa. Vivía de forma austera y no permitió que el mundo le corrompiese ni le engañase. Tenía una clara conciencia de la realidad y sabía que viviera como viviera una persona o las comodidades y lujos de que disfrutara, todo eso desaparecía y solo contaría a su favor sus buenas acciones. Fue siempre una especie de advertidor para los musulmanes, recordándoles el tiempo del profeta, Dios le bendiga y guarde. La dedicación plena al Islam de los musulmanes en aquel tiempo, su sencillez y su espíritu de sacrificio. Mucha gente acudía a él en busca de conocimiento y consejos. A uno de estos le dijo: el creyente tiene 4 cualidades. Si se ve afligido por una calamidad, se mantiene paciente y firme. Si le dan algo, es agradecido. Si habla, dice la verdad. Y si juzga en alguna cuestión, es justo. Ubay alcanzó una posición de gran honor y estima entre los primeros musulmanes. Umar le llamaba el Sayyid de los musulmanes y por este título fue conocido entre la gente. Formó parte del grupo de consulta, Musawara, al que el califa Abu Bakr acudía en busca de consejo. Este grupo estaba formado por hombres cabales y sensatos, al-Rai, y hombres que conocían la ley, al-Fiqh, escogidos entre los Muhajirun y los Ansar. En él estaban Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Muad bin Jabal, Ubay bin Ka'b y Zaid bin Harid. Umar consultaría más tarde a este mismo grupo cuando llegó a ser califa. Para los fatawá, dictámenes legales, acudía a Uthman, Ubay y Zaid bin Thabit.
Dado la alta consideración a la que Ubay se había hecho merecedor, era de esperar que le fueran ofrecidos puestos de responsabilidad en la administración, como por ejemplo ser gobernador de una de las provincias del Estado Islámico en rápida expansión. De hecho, en tiempos del profeta, había ejercido la función de recaudador de sádaca. Así, un día Ubay le preguntó a Umar: «¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no me nombras gobernador?» «No quiero que te veas corrompido en tu religión», repuso Umar. Ubay probablemente se sintió movido a hacer esta petición a Umar al ver cómo los musulmanes tendían a apartarse de la pureza de la fe y de la abnegación de los tiempos del profeta, Dios le bendiga y guarde. Era conocida en particular su censura de la actitud excesivamente cortés y aduladora de muchos musulmanes hacia sus gobernadores, que según él corrompía tanto a estos como a sus súbditos. Ubay acostumbraba a ser siempre honesto y franco en sus tratos con personas de autoridad y no temía sino a Dios. Actuaba como una especie de conciencia moral para los musulmanes. Uno de los mayores temores de Ubay por la umma islámica era que llegase el día en que surgieran graves conflictos entre los musulmanes. A menudo la emoción le embargaba cuando leía o oía recitar el versículo del Corán: «El Dios tiene el poder para desatar contra vosotros un castigo desde encima de vosotros y de debajo de vuestros pies, o para hundiros en la confusión de la discordia y haceros probar el miedo uno de otros». Corán 6:65. Entonces rezaba fervientemente a Dios pidiendo su guía e implorando su clemencia y perdón. Ubay murió en el año 29 de la Égira, durante el califato de Uthman. Que Dios esté complacido con él.